Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que nos escuches, a la hora que nos escuches. Aquí estamos en Jugando con Formas con Eduardo Durán. Hola, Eduardo. Hola, Ivonne. Eh, Recordándote que este espacio es de Restaurando al Ser, ese espacio físico-etérico donde te acompañamos en el recorrido entre la parte oscura y temerosa de tu mente hacia la luz y amor incondicional de tu corazón, con técnicas y herramientas de muy diversa índole hablamos de mente, cuerpo, emociones, alma, espíritu y cosas más allá. Eh, el día de hoy queremos platicar un poquito acerca de dos preguntas que nos hicieron y que se me hicieron muy interesantes. Entonces, voy a leer la primera, que es de Abril, que siempre está muy pendiente de nuestros programas. Muchas gracias. Y dice, entonces, tenemos que tener cuidado de a quién escuchamos, pues como ustedes dicen, depende del punto de vista de lo que es bueno o malo, dependiendo de la situación. Eh, y bueno, me gustó mucho su pregunta porque realmente creo que conecta con el núcleo del mensaje que queremos transmitir, y que es que no importa lo de afuera, no importa, entre comillas, no importa lo que sea que esté pasando afuera, quien va a tomar las decisiones de dónde se coloca y cómo se coloca y desde dónde se coloca, eres tú. Tú eres, como se los digo mucho, tú eres la experta en ti, tú eres el experto en ti. ¿No? Los demás te podemos dar ideas, ayudas, compartir nuestra experiencia, contarte dónde hemos estado, a dónde vamos, cómo venimos, cómo lo hacemos, pero a final de cuentas tú decides. Es tu responsabilidad y es tu experiencia en todos los ámbitos de la vida, en todos. Eh, y bueno, pues entonces... vamos a hablar un poquito de ello y después hay otra pregunta ahí que la pongo más tarde. Ok, entonces vamos a hablar de cómo diferenciar o qué nos puede ayudar, qué material, qué información o cómo reconocer el tipo de información que nos puede ayudar. Bueno, ya después buscamos un título más bonito, pero bueno, la idea es esta, ¿no? Sí, que yo te decía que era como buscar o encontrar o hacer o encontrar, ¿no? La brújula interior. La brújula interior, vale. Mm. Mm, Creo que sí, sabes que a veces, bueno, los libros se llaman Jugando con Formas, estos videos se llaman Jugando con Formas y hay una razón específica. Mm. Creo, creo que hemos hablado mucho de esto, pero a veces damos por sentado que se entiende muy bien el tema, pero es un tema tan largo que no solo requiere teoría, requiere práctica para entenderse bien, porque es algo que si no lo experimentas no se puede entender totalmente. Podemos hablar de mucha teoría, pero mientras no se llegue a experimentar, no se va a saber exactamente de qué estamos hablando. Y, y cuando estamos hablando de jugando con formas, es literalmente eh, jugar con nuestras ideas de lo que entendemos como realidad. Ahora, vamos a ponerlo con palabras muy, muy sencillas y ahora voy a tener que usar palabras muy sencillas para que esto se entienda. Voy a usar palabras sencillas, pero estoy hablando algo real. Y tal vez se escuche raro, pero estoy hablando de algo que, que nos pasa en todo momento. Es solo que trato de buscar una manera simple de hablar de este tema. Obviamente ya hemos hablado mucho, pero bueno, voy a buscar palabras mucho más sencillas, más cotidianas para mostrarlo aquí. Cuando hablamos de realidad, estamos acostumbrados a pensar automáticamente cuando escuchamos la palabra realidad, nos vamos a la idea de lo que está alrededor de nosotros.
Ahora automáticamente decimos, la realidad es esa, porque lo escuchamos en las películas, no en las noticias que dicen, pues mira, la realidad es que pasó así. Ahora, todo es un punto de vista. Cuando las noticias te dicen pasó así, es un punto de vista del periodista que está explicando eso, que redactó la información. Y claro que parece que la descripción que usó sí se puede entender y usar por todos, pero es un punto de vista. Es decir, cuando decimos la palabra realidad, inmediatamente nos vamos a, la realidad es lo que es. Ya lo definimos, decimos, pues lo que es. Vamos a detenernos un poquito. Antes de definir la idea de realidad, hay que enfocarnos en qué es lo que nosotros experimentamos. Por ejemplo, voy a hablar de mí y cada quien se visualiza en su casa. Yo, o la idea del yo, está experimentando esta idea de realidad basada en los sentidos que tengo, que son estímulos visuales. Son estímulos visuales. ¿Qué significa? Cuando una persona está jugando un videojuego, tú tienes un control. Le aprietas un botón, el personaje va a saltar o va a hacer una acción específica. Ahora, ese personaje no va a hacer nada al menos que haya un estímulo, que tú le das un estímulo. Ahora vámonos a nuestra idea de realidad. Esas imágenes son estímulos, no son botones presionados en un videojuego o lo que sea, pero son estímulos visuales, olfativos. Imagínense que esos son los botones que que nos están activando la idea de realidad. Ahora, esa pantalla es reflejada por nosotros mismos. Por ejemplo, si una persona ve un perro en la calle y esa persona por alguna razón le tiene miedo a los perros, va a generar una sensación de miedo. Este es un ejemplo sencillo. La otra persona va a ver al mismo perro y va a generar una idea de realidad diferente. Ahora, con este ejemplo sencillo podemos ver que dos personas están experimentando la realidad, pero la realidad es individual para cada persona por las historias, por las formas que se han creado. Los dos ven a un perro, sí, pero los dos se generan historias diferentes. Ahora, este es solo con un perro y eso es solo con un estímulo. El perro es un estímulo visual. Hay otros tipos de estímulos y hay muchísimos. Hay tantos que estamos bombardeados de estímulos en todo momento. Hablamos mucho del ser consciente. ¿Qué significa ser consciente? Es ser consciente de esos estímulos. Si yo sé que me asustan los perros y veo un perro y veo esa reacción en mí, eso es ser consciente. Estoy siendo consciente de que he sido alterado por un estímulo visual u olfativo o de cualquier otra manera. Mientras más conscientes seamos de lo que está pasando con nosotros, no por lo que está pasando allá afuera, no es el perro, es nuestra reacción. Recuerden esto es en serio, tómenselo en serio. No importa lo que pase allá afuera, no importan los estímulos, no importa lo que te digan, no importa quién te diga qué, cómo, no importa lo que escuches, lo único que importa es tu reacción a eso, porque tu reacción es lo que tú te vas a crear como idea de realidad. Por ejemplo, supongamos que atrás de ti o a un lado de ti hay gente que se está golpeando y lo que sea horrible, pero tú no te das cuenta, o como dicen, ojos que no ven, corazón que no siente. ¿Qué significa eso? Mientras tú no tengas un estímulo, no te va a afectar porque no te vas a generar em, esas reacciones. Ahora, ¿qué pasaría? Estamos acostumbrados a pensar que las reacciones son automáticas. Por ejemplo, decimos, alguien está sufriendo, tienes que estar triste. Recuerden lo que dije, no importa lo que pase afuera, lo que importa es lo que pase adentro. ¿Qué significa? Alguien está triste, tienes que estar triste. Eso es manipulación. ¿Por qué? Porque te están diciendo cómo te debes de sentir. Cuando en realidad nosotros siempre estamos eligiendo cómo sentirnos. La única diferencia es que no lo hacemos consciente, no nos damos cuenta de cómo nos estamos sintiendo y lo hacemos de manera automática porque nos programaron a sentirnos así. Entonces, como no estamos conscientes de eso, permitimos sentirnos así. Es decir,
nos vamos con la idea de que alguien está triste, tienes que sentirte triste. Y si alguien modifica o alguien te da si alguien te hace sentir algo que ellos quieren que sientas, eso es manipulación. ¿Qué hacen los medios de comunicación? Te muestran una historia. Esto es muy típico en política y mucha gente ni siquiera lo sabe. En política es muy común, y aquí no voy a hablar de favoritos, nada, estoy hablando de política en general en el mundo. Sí, por lo general en cada país hay dos partidos políticos mínimo. Obviamente cada país tiene diferentes cosas, pero supongamos que hay dos rivales o grupos de rivales. No voy a decir nombres para evitar problemas, pero supongamos que están el equipo rojo y el azul, rojo y azul. Ahora, supongamos que el equipo rojo está a favor de una idea y buscan qué cosa hace el otro equipo para hablar mal de esa persona. Te muestran solo compran a los medios o al youtubers o lo que sea, cualquier persona que llegue a la gente. Entonces, lo que hacen es muestran una información solo del otro equipo para dar, por ejemplo, supongamos que de alguna manera un grupo quiere meter una idea de que están a favor De de la los perros. inmigración, a favor de los perros. Y el Bueno, sí, otro de los gatos. de los gatos. Bueno, uno está de los perros y el otro de los gatos. El de los perros te van a mostrar historias bonitas, van a pagar a los medios, a los youtubers, en todos lados, cualquier medio, bots, de internet, cualquier cosa que le llegue a la gente, porque eso es su objetivo, la gente, las emociones de la gente. Entonces, los que están a favor de los perros te van a mostrar imágenes bonitas de perros y van a buscar en internet videos donde un gato le está pegando a un perro. Entonces te van a decir, dice, mira, mira, ¿ves qué malos son los gatos? Entonces, si tú no estás consciente de eso, al tú no darte cuenta de que al reaccionar automáticamente vas a decir, qué horribles son los gatos. ¿Cómo es posible esto? Los perros son mejores. Entonces, ahí ya te crearon una idea. Por eso siempre decimos, a ellos no les importa la información, les importa tu reacción. Te muestran ese video y ya te creaste una idea de que eh, los gatos son feos, los perros son mejores. Pero eso no te muestra un video, te bombardean todos los días. No nos damos cuenta. Ahora, y esto pasa, por ejemplo, en las noticias. Un canal de noticias normalmente, no, tal vez no se dan cuenta, pero están bombardeando. Tal vez a veces más fuerte, a veces no tan fuerte, a veces se traen una mentira, a veces hacen, y ahora no quiere, esto lo hacen eh, todos lados. Desgraciadamente es así como funciona la política. La política es dar tu mensaje para obtener tu reacción. ¿Qué pasaría, por ejemplo, a mí? A mí me pones un video de cualquier cosa, yo soy consciente de mis reacciones, por lo tanto, si me muestran un video de un gato golpeando a un perro, yo estoy consciente de mis propias emociones, por lo tanto, no voy a caer automáticamente en pobrecito perro. Es como, bueno, pasó esto, ¿quién me lo está mostrando y por qué me está mostrando solamente esto? ¿Qué es lo que quiere de mí? Entonces, internamente buscamos cómo estoy reaccionando, porque no de lo que pasa allá afuera, es cómo estoy reaccionando, realmente quiero esto, por qué estoy haciendo esto, es siempre interno, interno, siempre. Y como dije, recuerden esto, es muy, muy importante, pero obviamente se requiere experimentarlo y experimentarlo varias veces, hasta el punto de que se vuelve un hábito que se vive todos los días, en todo momento, no solo en una meditación, no solamente cuando dices, bueno, voy a trabajar en mí mismo, no solo cuando se va a un retiro, porque mucha gente hace eso, van a un retiro y dicen, ahora sí voy a trabajar en mí mismo, regresan a casa y regresan a la normalidad. Entonces hay que hacer un hábito, hay que cambiar el estilo de vida. Esto es un estilo de vida. Entonces, si alguien me muestra un video de un gato golpeando un perro,
no, no me voy a ir directamente a una reacción automática. Voy a observarme y voy a decirme a mí mismo cómo me siento al respecto. No voy a reaccionar automático porque ya he entrenado para esto. Entonces, yo voy a decidir cómo sentirme. Tal vez para algunas personas van a pensar que no es posible porque nos han enseñado toda la vida que, que así, que las reacciones son automáticas, pero no son automáticas. Entonces, al ser consciente yo de lo que estoy observando internamente, no es de lo que pasó, es lo que yo pienso que está pasando, porque mm, si nos ponemos a pensar, si una película, estamos viendo una película de cebras y de repente llega un león y se come una cebra, pues el león es el malo. Pero estamos viendo la misma película, pero es una película que habla de leones y el león no ha comido en 10 días y de repente encuentra una cebra. Entonces, ay, qué bien, por fin encontró comida. La misma historia, diferentes ángulos, una reacción diferente. Es lo mismo con la realidad. Jugando con formas se trata de formas, bueno, yo le llamé formas, pero podemos traducirlo a historias que nos generamos en nuestra cabeza basándonos en lo que vemos, estímulos. Yo le di la idea de formas por muchas cosas, pero especialmente porque a mí los seres de dimensiones superiores me decían que cada pensamiento genera una figura geométrica. Entonces yo lo empecé a ver como una forma. Cada pensamiento genera una figura geométrica, una forma que le da forma a un mundo, a algo físico porque los pensamientos manifiestan cosas en el mundo físico. Entonces es por eso que era una manera de visualizarlo. Y además era una palabra nueva, una palabra porque si yo le hubiera dicho jugando con historias que nos creamos en nuestra cabeza, automáticamente se van a ir con la idea de que, ah, ya sé qué es eso, pero en realidad mucha gente no sabe qué es eso. Entonces mi idea original era darle como un nombre no tan directo para que se preguntaran qué es eso y para que no se vayan con la definición de que ya lo conozco, porque mucha gente en realidad no lo conoce o ni siquiera está consciente de que podemos decidir qué emociones tener. Y las emociones están ligadas directamente con los pensamientos. Ahora, este es un tema enorme, pero recuerden esto, no importa lo que pase afuera, lo que importa es lo que está pasando dentro de nosotros independientemente. Porque, y como dice Ivonne, nadie nos conoce nosotros mismos mejor que nosotros mismos. Pero para eso hay que ser muy sinceros con nosotros mismos. ¿Por qué? Porque si nos vamos con la idea de que esto no debería ser así, no debería estar sintiendo eso, hay que aceptar cómo sentimos las cosas, tal y como son, no como deberían de ser, porque si no nos estamos mintiendo a nosotros mismos. Por ejemplo, si vemos que pasa algo malo y me asusté, aceptarlo tal y como es, decir, me asusté, ok, quiero entenderlo, ¿por qué? Pero si te vas con la idea de que no, yo no me debería asustar, entonces estás negando esa emoción, esa experiencia. Entonces, y así no vamos a poder cambiar esa reacción, al menos que la aceptemos tal y como es, para poder analizarla, poder ver de dónde viene esa reacción, porque esas reacciones vienen de pensamientos, de cosas que nos han pasado. Pueden ser traumas sin saberlo. Y todos tenemos algún tipo de trauma, pequeños o grandes. Normalmente pensamos que los traumas son cosas muy malas o que una persona que va al psicólogo son personas que tienen problemas, pero en realidad un psicólogo podría ayudar a muchísima gente aunque no tengamos problemas o acompañamientos, o hay muchas palabras para esto. No necesariamente es un psicólogo, no significa que hay algo mal en nosotros. Eh, Ahora, esto se puede hacer de manera personal. Pu- Yo, yo me observo a mí mismo y digo cómo reacciono y por qué reacciono así y qué quiero cambiar. Tal vez no sepamos cómo cambiar las cosas, pero simplemente por el ser consciente de cómo reaccionamos, ese es un gran paso enorme. Ahí es cuando ya empezamos a ser conscientes. Entonces, cuando decimos es importante vivir conscientes, se refiere literalmente a esto, estar consciente de cómo estoy reaccionando a los estímulos visuales y de cualquier otro tipo que me están bombardeando en todo momento. Porque si estamos viendo algo
Y es por ejemplo, una película de terror. Pero estamos tan metidos en el mundo exterior, no nos damos cuenta de lo que está pasando dentro. Tal vez nos estamos dañando mucho con ese miedo, pero como estamos tan metidos en lo que pasa allá en el mundo exterior, no nos estamos observando. Y después de 1, 2 horas nos sentimos muy cansados por todo ese miedo, porque son frecuencias y no sabemos por qué. Y nos genera traumas, obviamente, que no nos damos cuenta, pero pasan un millón de cosas solo por el no estar consciente internamente. Es decir, voltear a vernos internamente. Sí, pues se pueden las dos cosas al mismo tiempo. Ves allá afuera, pero ves qué está pasando adentro. Ves la película y luego ves, al ser consciente de cómo te estás sintiendo al ver una película de miedo. Hay personas que no reaccionan. Por ejemplo, yo podría ver una película de miedo y no reacciono de la misma manera, porque automáticamente me voy hacia adentro para ver cómo me siento. Yo después de unos minutos de ver la película digo, no tiene sentido para mí ver esto porque pues no me está generando nada porque lo estoy viendo, lo estoy observando en el momento. Ahora, si una persona no está consciente de eso, se va a hacer daño inconscientemente y como no puede ver el daño que se está haciendo, va a continuar. Y bueno, se entiende, ¿no? Pero esto pasa en todo y con esto se puede manipular porque como ya estamos en automático de las reacciones, de cómo reacciona automáticamente cualquier cosa que pase, es como cuando nos dicen que una persona murió, tienes que estar triste. Si no estás triste, algo está mal en ti. Bueno, no es, obviamente sí hay cosas que son muy fuertes y que no las podemos, que están un poco fuera de nuestro control, pero entre más entrenemos, más podemos controlar. Ahora, que no se confunda esto con la idea de, porque cuando digo la palabra control, es solo porque no sé qué otra palabra usar. Entonces mucha gente se va con la idea de que controlas tus emociones y no vives en un momento, pero no es así, es vivir conscientemente el momento, porque tú decides cómo tomar, cómo reaccionar a lo que está pasando, porque en realidad la idea de realidad, eso lo que entendemos como realidad, que es independiente para cada persona, es directamente una consecuencia de esas historias, de esas formas que nos vamos contando nosotros mismos. Y entre más conscientes estemos, mientras más volteamos a ver hacia adentro, más vamos a poder saber qué hacer, cómo reaccionar, o al menos estar consciente de que estamos reaccionando de cierta manera. Y la próxima vez que volvamos a experimentar algo similar, vamos a tener más tiempo de poder decidir experimentar algo diferente. Em, pero bueno, no sé si me estoy saliendo de la pregunta, pero la idea es, primero que nada, cómo discernir, bueno, esta era la pregunta original, cómo encontrar la diferencia entre qué nos ayuda y qué no. Bueno, primero que nada, observarnos internamente en qué nos está ayudando esta información. Por ejemplo, creo que esta pregunta vino porque estábamos hablando de probablemente de Maussan, de Jaime Maussan, o tal vez de otra Sí, cosa. sí. Bueno, lo hemos dicho varias veces, pero sí. Vale, entonces, y repito, no estoy aquí para criticar a nadie. Cualquier persona que hable de estos temas tiene mi respeto. Ahora no estoy de acuerdo en todo y está bien. Y cómo saber qué es verdad y qué no es verdad. Bueno, primero que nada, lo que nos puede ayudar es saber en cómo nos va a hacer sentir algo. Yo personalmente les diría, y lo puedo ver también, por ejemplo, hay gente que puedo ver que muestran muy buena información, pero la manera en que lo muestran es como con la idea de paranormal o Ujú, no sé. Entonces ujú, digo, ¿eso de qué te sirve? Tal vez la información si la necesites o la quieras, pero eso ya depende de ti. Lo importante es cómo te sientes. El problema que yo veo es que al estas personas darle un sentido de miedo, están programando a la gente a tener miedo a este tipo de temas, que es lo que exactamente se hace para que la gente se aleje de estos temas o ridiculizarlos para que no los tomen en serio. La razón por la cual Ivonne y yo hablamos de esos temas en serio es porque los conocemos muy bien y son cosas que entendemos como cosas serias. No lo vamos a tomar como incluso una buena brújula desde mi punto de vista es lo que yo he visto es que mucha gente se burla de otros por pensar diferente. Y un ejemplo, supongamos que yo vengo aquí y digo,
Digo, que este señor que dijo esta tontería, qué tonto. Ahora, independientemente de quién sea la otra persona, de lo que haya dicho, si no se habla con respeto, l- el entender que otras personas piensan diferente, esto es bueno, aquí ya es un tema de dimensiones, pero para poder vivir, para hacer una avance, bueno, desde el punto de vista de los seres de dimensiones superiores, para poder para poder avanzar espiritualmente hay que entender que otras personas viven una realidad diferente, incluyendo entender que esas personas tienen un concepto de realidad totalmente diferente. Entonces yo, si me burlo de ellos por pensar diferente, sería como no entender o no estar abierto a que otras personas pueden vivir diferente. Y y eso, pues, puedes ver que no es, pues no nos va a ayudar mucho porque depende mucho de cómo, la persona que habla, hemos mencionado antes, algo que nos podrá ayudar es ver si una persona que habla de cierto tema aplica esa información. Y muchas personas pueden, y esto lo veo en los que le van a los perros y los que les van a los gatos. Dicen, lo de los perros piensan así, lo de los gatos piensan así, qué tontos. Algo así. Recuerden, estoy usando palabras sencillas para hablar de un tema más complicado. Y, y esto, pero al, al ver todo desde un punto de vista neutral, algo que yo he visto muy común es que mucha gente, los que le van a los perros, hablan muy bien de los perros y mal de los gatos y nada más. No critican a los perros, no nada. Los que le van a los gatos son los mejores. Y esto no hay diferencia, esto es fanatismo, es lo mismo que en fútbol. Yo le voy al América, a las Chivas, entonces dices, el América es el mejor y ya está. Entonces, no, las Chivas son los mejores. Es lo mismo. Ahora, ¿qué pasa si tú dices, yo no le voy a ninguno, solo quiero escuchar, tener mis propias decisiones? Ahí te abres un poco a decir, me gusta esto de esto, pero no de esto. Entonces, ahí ya no te vas con el fanatismo y te vas con la idea de que todo con los gatos, independientemente de lo que pase. Entonces, así ya tienes la idea tienes la manera de poder discernir, decir, creo en esto, pero no me gusta esto. Pero si nos vamos a la idea de fanatismo, es muy fácil que psicológicamente nos vayamos a creer todo de una persona sin criticarla. Esto pasa muy común con política. Mucha gente se va de un bando y la otra se va del otro y todo lo que pasa aquí está bien. Hay un dicho que dice, no hables de política, ni deporte, ni religión. ¿Por qué? Porque es fanatismo. Entonces, es fácil caer en fanatismo. Cuando se habla de información espiritual también hay muchísimo fanatismo. Entonces, hay personas que tienen ciertas creencias y dicen, esto es así y me cierro a cualquier otra cosa. Y los que piensan diferente, qué tontos. Entonces, va relacionado con lo que estaba mencionando antes. El estar abierto a que otras personas piensan diferente nos va a ayudar a nosotros mismos a poder incluso darnos cuenta de que podemos estar equivocados. Y no hay nada de malo en estar equivocados, así es como crecemos. Y, y vamos a cambiar. Es decir, si nos ponemos a todos nos pasa que estamos en la cama antes de dormir y de repente nos llega a la mente algo que dijimos hace 5 años y dijimos, qué tonto dije eso. Entonces, ¿por qué cambia nuestras perspectivas? No significa que éramos tontos, simplemente teníamos una experiencia diferente, nuestras creencias eran diferentes y el yo de 5 años se va a acordar de lo que estoy diciendo hoy y va a decir lo mismo. Va a decir, "Ay, ¿por qué dije eso?" Ahora, eso no significa que estábamos mal desde el punto de vista de esa persona del futuro. Entonces cambian las perspectivas. Entonces no hay como una información absoluta, es lo que siempre decimos y por eso siempre decimos que no tenemos la información, la verdad absoluta. Y esto es porque son puntos de vista de nosotros que probablemente en unos años cambien un poquito y digamos, ya no lo veo así." Y es por eso que, bueno, al menos en los libros siempre escribo, yo pienso esto y pongo ahí el año para que se entienda que estoy abierto a cambiar el punto de vista. Y bueno, me estoy saliendo un poco. La pregunta era cómo discernir. Ujú.
Sí, Y sí, ¿cómo saber? vale, pues esto es para mí es una muy buena brújula. Cuando escucho a alguien que se está burlando de otra persona, yo automáticamente, pues, no, no me siento muy cómodo con eso. ¿Por qué? Porque puedo ver que la persona que está hablando no está abierta a que otras personas estén equivocadas o que piensen diferente, porque equivocadas puede estar cualquiera y todos son puntos de vista. Entonces, una persona que insulta, pues ya te das una idea de cómo insulta a esa persona. Incluso cuando estamos hablando ya no voy a decir voy a decir lagartijas, porque si digo otra cosa, en, en los videos, YouTube nos pone ahí la definición de lo que deberíamos entender como rept, y, y ya saben con qué termina. Que si menciono la palabra, YouTube identifica lo que dije y nos trata de educar qué, qué son esas cosas, que son conspiraciones. Pero bueno, las lagartijas, cuando hablamos de ellas, hablamos de que son personas que pues tienen un punto de vista diferente, una manera diferente y que piensan de manera diferente y pues no están, mm, y hablamos de lo que hacen. Pero imagínense que Ivonne y yo llegáramos, bueno, vamos a imaginar que por 10 segundos va a ser un programa muy diferente. ¿Saben qué? Que estaba hablando con una persona y que estas tontas lagartijas dijeron esto y que van a hacer esto. Imagínense qué tontos son esos. Qué ridícula información presentaron. Entonces, bueno, ya regresando, eso cambia todo y dice mucho de la persona que está hablando. Regresando a la idea de las formas, como habla una persona, dice mucho de cómo es la persona. Entonces, cuando escuchamos la información de una persona en, en un canal de televisión, en un programa de YouTube o en cualquier lugar, una buena brújula siempre es ver a la persona, qué intenciones tiene, porque la manera en que se expresa dice mucho de esa persona. Muchas veces puedes ver en una persona, yo lo que hago, yo aprecio, bueno, cada persona aprecia cosas diferentes, pero yo lo que aprecio muchísimo es autenticidad. No me importa pero este soy yo, cada quien se enfoca en cosas diferentes. Si una persona habla con autenticidad, yo me siento muy, muy cómodo. Independientemente de lo que digan, pero están hablando con sinceridad realmente lo que creen. Entonces, pero hay gente que tiene otras intenciones. Acuérdense que la intención es muy importante. Hay personas que están enfocadas en tener seguidores, en, en tener un poco de atención, que es muy común también. Mucha gente necesita atención por diferentes maneras. Y, o algunos quieren dinero, que también es muy común. Ahora, el sensacionalismo vende. Si tú presentas la información de manera como, y aunque usted no lo crea, o cosas así. A mí los sirianos, los seres de dimensiones superiores me decían directamente, me decían, es que a los humanos les gusta que hablemos con palabras como secreto, misterioso, cosas así. Decían, nosotros no vamos a hablar así, porque no es misterioso, para nosotros es sentido común. Pero para mucha gente les gusta escuchar este tipo de palabras porque le agrega sensacionalismo y eso vende. Es decir, si nos enfocamos en mercadotecnia, la gente, la gente necesita que le den emociones. Entonces, cuando le alteran emociones, ¿qué pasa si estaríamos nosotros conscientes de, de nuestras propias emociones? Y antes de que, supongamos que alguien viene y nos dice el misterio de no sé qué. Entonces, al nosotros estar observándonos internamente, vamos a decir, esta persona al mostrar esta información de esta manera quiere obtener una reacción de mí. Entonces ya no estamos enfocados en lo que está diciendo, estamos enfocados internamente, que es lo que Ivonne decía al principio, observarnos internamente. Esa es la mejor brújula, observarnos internamente y ver nuestra reacción. Si no, si vemos que no estamos controlando esa reacción, pues simplemente vamos a alejarnos de eso, no estamos preparados para eso. Entonces, cuando alguien
sí viene y nos saca de nuestra observación interna, es porque es, tal vez fue un poco fuerte, pero con entrenamiento, y esto hablo de un hábitos, cosas que hagan que nuestro estilo de vida cambie, observarnos internamente lo más posible para no enfocarnos en lo que está pasando allá afuera. No estoy diciendo ignorar lo que pasa allá afuera. Ver los estímulos, observar cómo reaccionamos. Es como ver el perro, ver cómo reaccionó. Ver el gato, ver cómo reaccionó. Ver una jirafa, ver cómo reaccionó. Vuelvo a ver el gato, cómo reaccionó. Y así nos vamos conociendo. Entonces, cuando hablamos de conocerse a sí mismo, significa conocer qué es lo que pasa adentro, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Y tal vez existe, porque nos programaron así, existe esta idea de que los pensamientos pasan y ya están. No es así. Los pensamientos dependen de nuestro sistema de creencias. No todos pensamos igual, es decir, los pensamientos no pasan al azar, pasan porque estamos programados de cierta manera. Y entre más conscientes estemos de cómo estamos programados, solo con observación podemos ver cómo estamos programados y al saber cómo estamos programados podemos ver muchas cosas de cómo entendemos nuestra realidad. Y bueno, Ivonne, ¿tú quieres agregar algo? Porque creo que esto puede llevarme a muchos lados y no sé si está contestando la pregunta. No, creo que algo que a mí me ayuda muchísimo en este sentido es em, sentirme si esto me lleva hacia un espacio de miedo o hacia un espacio de amor, ¿no? Para mí esa sería la clave importante, ¿no? Esto me beneficia porque me lleva a un estado de amor o me daña porque me lleva a un estado de miedo, ¿no? Y entonces inmediatamente la decisión es inmediata, ¿no? Tú ves los primeros 3, 4, 5 minutos de un video y ya sabes hacia dónde te está llevando. Entonces tú elige, te está llevando hacia el miedo y eliges quedarte, bueno, pues hacia allá vas a ir, ¿no? Y si te lleva hacia el amor, ¿no? Y todo lo que significa el amor, bueno, pues es diferente, ¿no? Em, y también el cuerpo como una herramienta muy importante para eso, porque ¿dónde sentimos las cosas? En el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿cómo se siente tu cuerpo? Porque tu cuerpo tiene una reacción en automático. Se pone nervioso, empiezas a mover una pierna, empiezas así como a enconcharte, a alejarte, ¿no? O te permite abrirte. Entonces, el cuerpo es muy importante y algo que a veces se nos olvida que tenemos como gran herramienta es la respiración, ¿no? Porque ante un estímulo como el que dice Eduardo, ¿no? Tengo un estímulo y es como, porque una respiración profunda me da el tiempo de separarme del estímulo y de poder dejar a un lado esas reacciones que son inmediatas y que por lo general no nos llevan a buenos lugares, ¿no? Las respuestas así de pronto. Entonces, bueno, pues sí, todo eso yo creo que, bueno, espero que todo esto que Eduardo dijo haya respondido a tu pregunta, Abril. Eh, Cuéntanos si sí fue así o si te dejamos más revuelta. Y los demás que escuchan, ¿no? Que seguramente esto les cae bien, ¿no? También cuéntenos cómo oyen esto, cómo les va con esto, ¿no? Hay Eh, algo más que me gustaría agregar y es que es muy común irse por la idea de la imagen. Es decir, si vemos una persona que se presenta, mm, dependiendo del tema, si estamos hablando de un político, solo porque un político se presenta bien y habla bien, coherente, no necesariamente significa que tiene una buena presentación, sí, pero no necesariamente significa que es sincero o algo más. Es muy fácil dejarse guiar o dejarse llevar por la imagen. Lo mismo pasa con temas espirituales, con religión, con cualquier tema.
una persona con barba blanca se presenta y dicen, yo soy tal, es una imagen. Hay que recordar que una imagen no, sí, se ve bonito hasta allí, pero esta es una buena brújula, como dice uno, una buena manera. Si una persona se enfoca mucho en mostrar una imagen, es porque tiene muy buen marketing o porque está tratando de vender una idea. Entonces ahí tengan cuidado. Yo en mi experiencia personal, yo he aprendido muchos de los sirianos y ellos nunca se han presentado como, sí, yo soy. No, me hablan de manera normal y nunca me han intentado como mostrarme, podrían mover cosas en la habitación y hacer cosas así como para sorprenderme, pero nunca han sido así, no tienen ese interés. Están ahí para darme un mensaje y nada más. No tienen la necesidad no tienen ese ego de que, mira qué sorprendente soy. No, no tienen esa necesidad de generar un impacto en ti de esa manera. El impacto lo que quieren es mostrarte herramientas para que tú las hagas, que es prácticamente lo que estamos tratando de hacer aquí, mostrar herramientas para que ustedes mismos lo hagan. Muchas veces mucha gente va, bueno, y también es por mi experiencia propia, mucha gente va a retiros y los retiros son bonitos y sí, podrían ayudar. No digo que son malos. Pero si vamos al retiro, pasamos un tiempo bonito con imágenes bonitas y regresamos a casa y no aplicamos nada de lo que hemos aprendido, no estamos cambiando nada en nuestra vida, solamente estamos pasando un tiempo bonito mientras estuvimos en el retiro. Y hay gente que va al retiro cada mes, pero si no aplicas eso a tu vida, pues no te va a ayudar mucho. Claro que te ayuda de cierta manera, pero te va a ayudar mucho más si lo aplicas en tu vida diaria. Entonces, no dejarnos guiar por imágenes. No importa qué tan bonito, y esto lo digo porque y lo veo, es muy, muy, muy común, sobre todo en gente espiritual, cuando ven un señor con barba blanca y vestido de blanco, ellos dicen, ah, mira, el gurú. Y yo, por experiencia personal, les puedo decir, no siempre es así. Si hay casos, tal vez que sí, pero enfóquense en eso también. Es una muy buena brújula para detectar si la persona se enfoca demasiado en la imagen, que no tiene nada de malo, pero si se enfoca en la imagen es probablemente sea más marketing que ayuda. Y lo que he visto también es que muchas veces quieren eso. Recuerden que muchas veces hay negocios que lo que quieren es clientes constantes y para tener clientes constantes necesitan que la gente dependa de ellos. Entonces vienen a un retiro, vienen a un evento y se sienten bonito, van a casa, se sienten no muy bien otra vez y regresan. Y así continúan. Y no solamente con cuestión de dinero, también en cuestión de atención. Entonces la idea es que uno no dependa de otros, que uno aprenda cómo sentirse bien por sí mismo para que no depender de otros. Siempre nos podemos ayudar, claro, pero la idea es entre más gente sepa cómo sanarse a sí mismo, más vamos a hacer y vamos a poder hacer más juntos. Así es. Así es. Muy buena idea esa también. Eso. Y bueno, también, ¿no? Distinguir justamente, ¿no? La imagen real que es auténtica, ¿no? Lo dijiste hace rato, la autenticidad creo que también es muy importante y uno la puede sentir en el cuerpo, ¿no? Cuando alguien es auténtico. Bueno, esa fue la primera pregunta. Hay otra pregunta que creo que podemos contestar porque también está interesante, ¿eh? Que dice así, es de Alexa. Dice, ¿pueden hablar acerca de miurgo? Eh, que pareciera ser que es sabiduría hiperbórea. Algunas cosas me resuenan, pero otras siento que son mentira. Hablan mucho de un libro, El misterio de Belicena Vilca, ¿no? Y bueno, nomás decir que ese libro, este, pues
es libro, ¿no? Es una novela, ¿no? Entonces no necesariamente, probablemente esté basada en cosas ciertas, pero pues otra vez, ¿no? Ahí otra vez entra esto que estábamos hablando, Ujú. ese discernimiento para sentir si esto te da miedo o si esto te lleva a un lugar de amor, si te lleva a un lugar de evolución y crecimiento interior o te regresa a un lugar de estancamiento, ¿no? Pero bueno, entonces, ¿qué onda Vale. con los demiurgo? Bueno, lo que entiendo yo por esto es que es filosofía griega. Ahora, bueno, antes de continuar, aclaro varias cosas. Primero que nada, yo cuando empecé con toda esta información, yo la recibí directamente de los sirianos. Entonces, la manera en que yo he estudiado muchas cosas es, primero yo recibí, porque yo nunca, a mí no me interesaban ninguno de estos temas, o sea, yo nunca estudié filosofía, nunca estudié, primero recibí la información de los sirianos, me entrenaron a su manera y yo después empecé a explorar otros temas, pero yo ya los entendía. Es decir, muchas veces me hablan de un tema, de un libro, de cualquier libro, y no conozco ese libro, no estoy familiarizado, no tengo ni idea, pero simplemente al leer un poquito de información sobre ese libro, ya entiendo muchos conceptos porque ya sé más o menos en qué podrían estar queriendo decir. Ahora, este es un buen ejemplo, lo que estamos hablando de Miurgo, que es filosofía que viene de Grecia. Ahora, hay que entender que, y basado en la información que primero yo obtuve de los sirianos, les puedo decir lo siguiente. Mucha de la información que sobrevive actualmente ha sido una combinación de información que ha sido adaptada a muchas culturas que en muchos casos viene desde Atlantis. Obviamente nuestra ciencia moderna dice que Atlantis no existió, entonces a lo que más llegan es a Egipto. De Egipto se pasaron muchas cosas a Grecia, de Grecia se pasaron a Roma y pues seguimos viviendo en la época de Roma. Entonces, cuando se, cuando se pasó la información de Atlantis a Egipto, hay que recordar que los que llegaron de Atlantis a Egipto se adaptaron a la cultura de Egipto, no llegaron a imponer su cultura. Ellos llegaron, aprendieron de la cultura egipcia y después dieron conceptos basados en la cultura egipcia. Llegaron los egipcios a, perdón, llegaron los griegos a Egipto y ellos tomaron muchos conceptos, historias y las adaptaron, cambiaron los nombres a la cultura griega. Después de eso, muchas cosas de los griegos se pasaron a Roma en latín o se quedó basado en los griegos o se mezcló. Entonces, cada vez que se pasaba de una cultura a otra, agregaron cosas, lo adaptaron, se malinterpretó o hubo muchos cambios, sobre todo en simbolismo. Simbolismo muchas veces viene de la Atlántida o de Egipto. Estaba viendo que este tema que hablan de un león. Ahora, un león tiene, y no necesariamente significa que están hablando de la raza Urma, pero tiene mucho que ver con constelaciones. Y, y bueno, como saben, la constelación de Leo y la de Tauro, y saben que se forma la cruz, tiene mucho simbolismo en la época actual. Ahora, este tema de simbolismo es un tema muy, muy grande, pero estamos, de hecho, tiene mucha relación con lo que estábamos diciendo con la primera pregunta de cómo entendemos nuestra idea de realidad. Porque esta idea es normal que se confunda, sobre todo en filosofía. ¿Por qué? Porque en la época antigua, la manera de ver las cosas, no sé si han escuchado, bueno, en la época antigua pensábamos más con la parte derecha del cerebro, éramos más creativos. Es decir, nos contaban algo y nos visualizábamos con imaginación muchas cosas. Por eso en los egipcios, por eso las imágenes en Egipto son muy creativas. Eventualmente nos hicieron pensar de manera más lógica y empezamos a pensar más con la parte izquierda del cerebro y es como vivimos actualmente. Es decir, antes nos contaban historias de que en el río Nilo esparcieron varias cosas, pero estaban hablando de un tema en específico, solo que contado a través de historias, porque es una manera muy natural para los humanos de aprender cosas. Por eso nos gustan mucho las películas, son historias, las canciones son historias.
Tal vez no nos podamos a pensar que las historias, por muchas veces, incluso en negocios, cuando dicen, cuando quieres vender algo, cuenta una historia. ¿Por qué? Porque las historias es una manera natural para nosotros de entender cosas, porque así vivíamos en la época antigua. Lo que pasa con estos temas de filosofía es que son temas antiguos que a veces se quieren adaptar a la manera del lado izquierdo del cerebro, es decir, cosas más de sentido figurado, pero que tienen mucho sentido porque son historias que se tratan de entender de manera lógica y muchas veces no se puede o se tradujeron mal o se trataron de entender de manera diferente. Entonces es normal que se confunda muchísimo en historias antiguas porque hay una mezcla de culturas, una mezcla de interpretaciones y en muchos casos no quieren que se entienda bien estos temas y por lo tanto lo hicieron a propósito. Lo que yo entiendo sobre este tema es exactamente de lo que estábamos hablando en la primera pregunta, lo que entendemos como realidad. Porque este tema obviamente habla de deidades, habla de Platón, habla de varias cosas de la época, que son interpretaciones de la época, pero si lo traducimos a palabras más modernas o palabras que podríamos entender más rápidamente en nuestra época actual, estaremos hablando de cómo uno genera esta idea de realidad. Cómo, porque habla de, por ejemplo, en espiritualidad se habla de la idea de que tú eres el creador, tú creas tu mundo. ¿Qué quiere decir eso? Yo lo traduzco y bueno, esta idea del demiurgo habla también de que hay un Dios creador o de que hay creadores. En espiritualidad también se habla de creador. Yo la traduciría a mi idioma. Nosotros creamos nuestro mundo basado en las historias, en las formas que nos vamos generando. Yo, o sea, así es como lo entiendo, es decir, yo me lo explico a mí mismo con mis propias palabras para que tenga más sentido hacia mí y obviamente entiendo que estas historias, pues obviamente como te las cuentan, te van a confundir más, que es muy común y, y, y creo que muchas historias de la época griega, de la época egipcia, se han cambiado que probablemente no entendamos, pero mientras entendamos esta idea de cómo entender la realidad y la experimentemos, estos temas se van a hacer más fáciles. Incluso podríamos corregir algunas cosas de que podríamos ver dónde se malinterpretó estas ideas. Entonces, como estamos hablando de realidad, de que uno es el creador, ¿por qué? Porque ¿qué es la realidad? Uno es el creador porque uno mismo puede estar consciente y poder, al ser consciente, puede ver qué tipo de realidad va a ver, a experimentar, simplemente por estar consciente. Es decir, ya no vas a estar en automático, ya no es de que te dicen alguien se murió, tienes que estar triste, por lo tanto ya te hicieron sentir triste, pero cuando tú estás consciente y tú decides, en realidad siempre estamos decidiendo, solo que la diferencia es que lo hacemos inconscientemente, pero cuando tomamos conciencia, nos observamos internamente y decimos, ok, aquí murió alguien, pero no significa que yo me tengo que sentir triste. Estaba programado sentirme triste, pero ahora sé que tengo la decisión y como me estoy observando internamente que me estoy sintiendo triste, me voy a seguir observando hasta entender que no tengo que estar triste, es una reacción automática, pero yo tengo el control de esa reacción. Ahora esa reacción la voy a hacer consciente, ya estoy observándola, ya soy consciente de ella, por lo tanto yo voy a decidir. Obviamente las otras personas van a llegar y decir, no es que tú no entiendes, tienes que estar triste, si no, eres un racista o te van a decir cualquier cosa. Entonces, esa es otra manera de decirte te vas a sentir mal, tienes que sentirte mal por esto, es otro estímulo. Entonces, al creérnosla, si no la creemos, pues ya nos vamos si no nos estamos observando internamente, van a decir, oh, soy un racista. ¿Qué pasa? ¿Cómo esto pasa con las historias cuando quieren desacreditar a alguien? ¿Qué es lo que dicen? Esta persona es tal, o anti tanto, anti esto, anti aquello pero se dan cuenta que le ponen una connotación negativa para que la gente, para que es como, es lo mismo, como si alguien dijera, hay una persona que murió y si no te sientes mal,
eres un algo, eres, esa es una manera, imagínense que en una primaria, un maestro, espero que no pase, pero imaginen que un maestro llega con los niños y les dice, hoy no llegaste con el cabello arreglado y eso te hace una persona mala. Tú eres malo. Y le dice a los demás niños, ¿ustedes quieren ser niños malos? Y los niños se van a asustar y van a venir con el cabello arreglado. Entonces, agarremos eso. Tal vez suena ridículo, pero no lo aplican a nosotros. Es decir, así como se lo aplicaron al niño, lo aplican a nosotros y no nos damos cuenta, porque no estamos conscientes, porque no estamos observándonos. ¿Cómo lo aplican? Por ejemplo, en el 2020-21 dijeron, si no te pones esto, no te preocupas por los demás. Es lo mismo, la misma psicología. Ahora, ese es un ejemplo pequeño. Hay muchísimos ejemplos. ¿Qué están haciendo ahí? Te están diciendo cómo sentirte. Mientras ellos te quieren hacer sentir algo al darte información y caigamos en eso, ellos van a tener control, porque ellos no nos controlan a través de manera física. De hecho, no pueden, porque, bueno, ya esto es otro tema, pero lo hacen de manera psicológica. Nos dan información para crear una reacción, pero en el momento que una persona vive conscientemente, cuando nos den una reacción, nos vamos a observar internamente, ya no vamos a reaccionar como ellos quieren y ahí nos van a perder. Y entre más gente viva conscientemente, ya no nos van a poder y- obtener la reacción de nosotros que ellos quieren, que ellos esperan, solo con la información. ¿Y cómo lo hacen? Pues a través de medios. Y no solamente hablo de los medios de comunicación, cualquier cosa, videos de internet, comentarios en redes sociales, esto se puede pagar. O sea, cualquier cosa que le llegue a la gente, que obtenga una reacción de gente, eso ya es lo que quieren realmente. Y bueno, em, bueno, pues estamos hablando de De Miurgo, miurgo. pero bueno, sí, yo entiendo esta persona que dice que, bueno, de hecho, creo que sí sé quién es, creo que es un familiar mío, pero bueno, y la idea, la idea que estábamos hablando al principio de nuestra idea de que nosotros somos creadores va relacionada con esta historia, esta filosofía griega y bueno, muchas cosas de filosofía podrían confundirnos, pero si entendemos de los temas que estamos hablando aquí, van a ver que hay una relación. Solamente que aquí lo que estamos haciendo es usamos nuestras propias palabras para explicar de cómo funciona nuestra manera en que observamos la realidad. Al entender esto, y si podemos experimentarlo mejor, es decir, observarlo internamente, al leer filosofía vamos a entender que muchos conceptos están ahí. Solo que si una persona llega directamente a leer filosofía, se le va a complicar mucho. Pero está ahí, la información está ahí. Mucha de la información que hablamos, Ivonne y yo, se encuentra en filosofía, se encuentra en historias antiguas, solo que si nos vamos directamente a las historias antiguas, va a ser complicado porque no vamos a poder, no tenemos como una orientación de qué están queriendo decir, porque en realidad están queriendo hablar de nuestra realidad, de cómo creamos nuestra realidad, de que nosotros tenemos el control de nuestra idea de realidad, que la realidad en realidad no existe, al menos que nosotros definamos esa idea de realidad y conceptos que estamos usando todo el tiempo. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir que estamos hablando de filosofía, solamente que no estamos usando palabras filosóficas, porque al decir filosofía se espera que digamos palabras complicadas, pero lo estamos haciendo de manera más moderna, más sencilla. Ujú, Entonces, podríamos decir que es filosofía moderna, pero no tan complicada y aplicada más un poquito más para al lado izquierdo del cerebro, que es como la mayoría de la gente vive ahora, que es para nosotros. Pero bueno, espero que hayan más o menos ujú, experimentado. No conozco este tema a fondo, pero sé de qué habla. Y en pocas palabras se trata de que nosotros, de los mismos temas de los que siempre hemos estado hablando, es lo mismo, solo que con palabras más complicadas. ujú. Y otra vez, em, ¿para qué? Tú dijiste hace rato algo muy importante y es, ¿para qué me lo dicen?
cuál es el objetivo de que yo escuche esta información? ¿Cómo me lo plantean? Qué hay detrás de eso, ¿no? ¿Qué quieren de mí en realidad? ¿Me quieren poner en un estado de miedo, ¿no? Paralizándome o me quieren decir eso, ¿no? Eres malo, ni se te ocurra pensar eso, ¿no? Porque está muy chistoso. Estoy leyendo la definición que hay de Wikipedia, ¿no? Y esta también es como leerlo y separarte de la lectura, ¿no? Dice, en filosofía el demiurgo es la descripción de una deidad primordial que en la filosofía idealista de Platón, filosofía idealista de Platón, y en la mística de los neoplatónicos era considerado un dios creador del mundo físico, autor del universo. Que en realidad, ¿qué Que te están queriendo decir? sí, ¿No? Es como, espera, y luego ponen, posteriormente se derivó en una entidad que sin ser necesariamente creadora, es impulsora del universo. ¿Qué? suena, suena como religión. ¿Qué? Perdón, ¿qué me están queriendo decir en realidad, no? O sea, entonces alguien creador, pero no es creador, pero sí impulsa el universo, pero entonces, o sea, es como para ponerte la mente así bien loca, ¿no? Y además perdernos Ujú, de nuestro propio poder interior, porque a final de cuentas nosotros, los seres humanos, somos dioses creadores, ujú, ¿no? Entonces, bajo esa definición, tal vez podríamos decir que tú y yo somos demiurgos, ¿no? sí, Pero es como, ¿cómo te atreves a decir eso? No, solo hay un Dios creador, ¿no? sí, exacto. Y, y de hecho, muchas cosas que estamos diciendo, si los en la Biblia aparecen, solo que de manera, por ejemplo, muchas veces he hablado con personas que son muy religiosas y me dice, obviamente tengo que adaptarme a su lenguaje. Yo no usaría las mismas palabras, pero me adapto al lenguaje de ellos. Y muchas veces nos damos cuenta que estamos hablando lo mismo. No, no interpretado de la misma manera, pero estamos hablando lo mismo. Por ejemplo, muchas personas me han dicho, es que Dios es amor. Y yo, pues, ok, el universo es una frecuencia que es de amor incondicional. Sí, Dios es amor. Ujú. O dicen, es que existen seres que no entendemos. Digo, sí. O, o me hablan de lo que yo no entiendo, por ejemplo, es que a veces, bueno, yo lo he escuchado en la iglesia, de hecho, pues es que cuando era niño me llevaban a la iglesia, entonces escuchaba, y esta parte yo nunca entendí porque decían, en la misma, en un minuto decían, Dios es amor, y luego contaban una historia que unas personas llegaron a un templo y que Dios se enojó con ellos. Digo, espera, espera, espera. Dios es amor, pero se puede enojar. Entonces, o sea, ¿cómo? Entonces, todo depende de la interpretación de la persona, porque una persona puede interpretar la Biblia, o sea, yo podría interpretar la Biblia a mi manera y hablar de estos temas solo con palabras más religiosas, pero porque es una interpretación mía. Obviamente, una persona que tiene otras formas diferentes, una manera diferente de ver las cosas, va a interpretarlo de manera diferente y sobre todo cuando son temas que usan palabras que no se usan en la época moderna, son una combinación de historias muy antiguas. Pero bueno, espero que se haya respondido un poquito de la respuesta, de la pregunta, perdón. Sí, yo creo que sí. Bueno, ya ahí nos pones en los comentarios si quedó claro o quedó peor, más revuelto. No importa. Tú pónganos comentarios otra vez, denos like, compartan. Y bueno, por hoy se nos acabó el tiempo. eh, pero bueno, regresaremos con más la próxima semana. Sí, y pongan preguntas ahí concretas, directas y las vamos viendo en las próximas semanas. Mm, ok. Bueno.
Pues muchas gracias por escuchar, por estar, por formar parte de este grupo, de este colectivo de Jugando con Formas. Juguemos juntos eh, y hagamos de este planeta un planeta mejor. Gracias, Eduardo. Gracias, Ivonne. Nos vemos la próxima semana. A la próxima semana.